Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos. Nuevamente en TVX, este gran canal que cada día aumenta de audiencia, o más bien dicho, de teleaudiencia. Y mañana Aclarando Conceptos lo pueden ver después en YouTube y en Facebook. Hay que desarrollar a El Salvador. Sin embargo, desarrollar un país no es solo aumentar el Producto Territorial Bruto como un simple incremento estadístico, sino que se produzcan mayores bienes al menor costo posible, con utilización racional de productos propios, de la manera más rápida posible, usando nuestros ecosistemas y evitando su destrucción y, sobre todo, cuyos beneficios se dirijan hacia un porcentaje mayoritario de la población, teniendo como base esencial la satisfacción de las necesidades básicas y la mejoría de la calidad de vida de todos sus habitantes. No solamente mejorar algunos, como ha sido tradición. El equilibrio social dista mucho de lograrse. Esto debe ser tomado muy en cuenta porque el deterioro de la distribución del ingreso y el encarecimiento progresivo de los medios de subsistencia del pueblo, sobre todo el pueblo pobre, motivado por inflación importada, poca planificación histórica y malas negociaciones, incluyendo la crisis nacional acumulada y la crisis internacional que está golpeando al mundo con inusitada dureza, el reciente bajón de las bolsas mundiales conocido, y la delincuencia aumentada desde el mes pasado son ejemplos de ello. Todo esto contribuye a caldear los ánimos y a aumentar el descontento popular, lo que a su vez genera una mayor inestabilidad política y disfuncionalidad del sistema. El pueblo salvadoreño es aguantador. Si no hubiera aguantado 500 años de historia desteñida, pero al final de aguantar explota. No lleguemos a eso. Se debe luchar por los problemas reales de nuestro país. No para lograr el poder. El poder es un medio, no un fin. Tenemos que tomar el poder o que alguien tome el poder como un medio y cuyo fin sea ayudar a los demás y no solo ser un fin egoísta de enriquecerse. Y esto ha sido así no solo recientemente, ni solo en el próximo pasado. No tiene 30 años, tiene 500 años desde la conquista y debe desaparecer. El pueblo salvadoreño debe ser primero y la razón de ser de todos. Debe recordarse que la política no crea condiciones, simplemente las cataliza, o los opositores se aprovechan de ella y algunas veces buscan empeorarlas y estorban y se oponen con mayor vehemencia a quien trabaja bien. El funcionario honesto, de los pocos que hay, es para los dominantes históricos un mal ejemplo. Se sienten mejor con los incapaces y más aún con los corruptos, con los que pueden hacer negocios con ellos. Es también importante considerar a la clase pensante, la clase media, a lo cual las medidas paliativas del actual gobierno y del anterior subsidios populares no le llegan y se siente doblemente golpeada. No debe recaer sobre ella la dureza de la crisis. El Salvador, al no disponer de riquezas apreciables, no solo mantiene un PIB bajo, sino que debido a las desigualdades sociales este se encuentra mal distribuido. Históricamente le apostamos a un monosistema de desarrollo. En tiempos de la colonia era el comercio esclavo sometido, parcial libertad pero con enormes cargas tributarias. Luego el añil que devastó todos los bosques de pinos y encinas de la zona norte y centro del país. Claro, nadie dijo nada porque eran los ricos los que se estaban aprovechando del añil que era en ese momento nuestro grano de oro. Luego el café, cuyo desarrollo no fue suficiente, si bien al menos nos evitó desertificarnos por el casi único bosque que nos queda, aparte de los manglares, el bosque cafetero. A este se le agregó el cultivo del algodón, que no solo contaminó con exceso de insecticida a la tierra y el agua y los riñones de la gente, sino que contribuyó a talar la zona costera. Posteriormente le apostamos a una industrialización que, como fue diseñada, produjo industrias fantasmas que, al amparo de la protección fiscal desproporcionada, se dedicaron a la última etapa del proceso fabril, prácticamente ensambladoras o pulidoras o terminadoras que dependían de la materia prima importada, que generalmente eran productos semi-elaborados o en proceso de finalización. No le hemos apostado a ponerle a nuestras exportaciones un alto valor agregado, salvo raras veces. Generalmente hemos exportado materias primas sin transformación alguna,
o bien productos industriales que hemos traído casi prácticamente terminados. Inflamos así nuestras exportaciones, ya que consideramos como exportación total los productos con un alto contenido elaborado en el extranjero. Le apostamos a la maquila y consideramos como exportación todos los insumos que importamos en tránsito y aquí solo ensamblamos o solo medio transformamos. Y no solo el vestuario, sino también alcohol, otros biocombustibles y un sinfín de productos con una industrialización aparente. No sabemos qué materias primas disponemos, ni cuáles son nuestros recursos, ni sabemos cuáles, cuánto, dónde y cómo obtenerlos. Y seguimos concediendo exploraciones y permisos de explotación sin saber lo que realmente se exporta o se explota realmente. Lo hacemos por las buenas. Después tenemos que hacerlo hasta por las malas. Todos nuestros recursos del subsuelo y del mar son regalados a las transnacionales y solo ganamos lo que ellas declaran de la renta y no siempre coincide con la realidad. Por supuesto, muchas veces son más bajos. A veces declaran pérdidas o exigen ganancias. Da risa, a veces da cólera, a veces da lástima, a veces dan ganas de llorar. Grandes y enormes monopolios y también oligopolios perdiendo. Contaminamos y permitimos que se nos contamine. Reforestamos con árboles no apropiados para nuestro clima que luego se secan. Eso ya pasó en un gobierno de derecha. Siempre se ha mantenido un comportamiento dual. A la hora de que el Ministerio del Medio Ambiente otorga permisos, por un lado permitimos botar en un área para hacer varias carreteras o un centro comercial o un campo de golf, que luego no solamente bota los árboles, sino que se queda con el 80 o 90% del agua de la zona y los vecinos sin agua, o proyectos privados específicos del 100% de los árboles y la vegetación. Y por el otro lado negamos permisos para un desarrollo que mantendrá el 80% de su superficie vegetativa totalmente inalterada, etcétera, etcétera. Y cuando el ministerio da permiso sale el diario de hoy con las páginas enteras en contra de eso, pero sin decir nada, cuando por el otro lado hay una deforestación total, si no permitida, abusada. La deforestación permitida para los grandes, o al menos para los dominantes, va acompañada siempre por los permisos de agua y construcción. Ya de antemano. Ideal para hacer colonias, con casas a precios altos que pueden pagarse con cuotas a largos plazos, aunque al final una casa sencilla de $300,000 bordeará su costo $1.000.000 al cargarle los intereses de 30 años de plazo y sus recargos y sus moras exhaustivas. La revisión fiscal a los pequeños y medianos empresarios y la tolerancia sobre los grandes debe invertirse. Esto no solo se trata de justicia social, sino de eficiencia empresarial. Dado el número siempre deficitario de inspectores fiscales, la utilización exagerada de dichos inspectores para presionar repetidamente a una empresa pequeña o mediana señalada, realizando una cacería de brujas, debe verse también como una relación costo-beneficio, ya que por acusar a una empresa pequeña o mediana, más allá de la normalidad, se dejan de visitar y revisar muchos potenciales evasores e incluso mucho más grandes. Ese es un mal del pasado, aunque continúa, si bien un poco nada más disminuido. Fuera de ello, dadas las circunstancias desfavorables de la micro, pequeña y mediana empresa, incluyendo la violencia y la delincuencia a la par de los impuestos encubiertos, las extorsiones y los nuevos impuestos que se pretenden cobrar y el bajo nivel adquisitivo del pueblo, lo que genera disminución de las ventas y aumento de gastos. Una política restrictiva y persecutiva, más allá de los límites normales, de parte de las instancias gubernamentales, sobre todo en esta crisis nacional y mundial mezclándose inexorablemente, no solo genera pesimismo, sino que puede hacer cerrar, y lo hace definitivamente las empresas tambaleantes, que no son pocas. Estamos claros que se necesita transparencia, tanto del sector privado a la hora de pagar, como la del sector gubernamental en todas sus instancias a la hora de administrar. Además, dado el grado de necesidad de ingresos fiscales, la revisión tiene que centrarse en los grandes evasores, incluyendo algunas transnacionales, ya reconocidas quiénes son, acostumbradas a declarar ganancias insignificantes o incluso pérdidas, y las cuales ya se saben, lo vuelvo a repetir, quiénes son, porque hay otras que sí pagan todos los impuestos, aunque otras no pagan porque están exoneradas y otras se autoexoneran.
Esto no es un mal iniciado en el presente gobierno ni en el anterior. Es un mal histórico que se encuentra enquistado en las diferentes etapas de la administración pública y que se ha convertido en un mal endémico histórico siempre permanente. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Hay que hacer un esfuerzo descomunal para romper estas ataduras que conllevan y han conllevado, por un lado, el acoso asfixiante y por otro lado, la impunidad complaciente. Por otro lado, nadie duda de que la inversión extranjera es necesaria, pero debe controlarse, primero con una adecuada negociación que corresponde al Ministerio de Economía y luego con una correcta fiscalización que corresponde al Ministerio de Hacienda. Que no se siga diciendo que con aplicar la ley y la decencia vamos a entorpecer la inversión extranjera. Este es conveniente, pero no debe ser leonina, ni firmar nunca con ella contratos onerosos, ni permitir tampoco que vada al fisco. A veces es tan evidente y aún así se les tolera. Y la derecha, incluyendo los medios consecuentes con ella, deberían dejar de insistir en ello, que no se deben controlar dejando que hagan lo que quieran, aún bordeando la ilegalidad para evitar la fuga del capital extranjero. Eso no es solo desinformación, es entreguismo. Al acoso fiscal se le suman las deficientes aduanas, las que obstaculizan a veces la importación legal de mercadería, grabando con multas pequeños faltantes, muchas veces producto de sustracciones internas en las mismas aduanas, y atrasando los registros con cargas de almacenaje excesivas y controles exagerados. Una aduana exigente y estricta en algunos casos, y tolerante, liviana y descontrolada en otros casos. Queremos ser claros, esto ha mejorado un poco últimamente. Era asfixiante todo eso en los últimos 2 gobiernos de derecha. Es fácil diferenciar cuando hay evasión intencional o cuando existe un pequeño error sin consecuencia. El problema se complica porque no se trata con la misma vara a todos los salvadoreños. A unos se les trata con dureza, incluyendo a nuestros hermanos cercanos o lejanos, como se les conoce. A otros con especial condescendencia. Y no se dice acaso que o todos en la cama o todos en el suelo. Un consejo oportuno para cualquier gobierno que llegue, pasado, presente y futuro, no importa la tendencia que tenga. Señores del gobierno, aun cuando apliquen el sistema de libre mercado, deben intervenir cuando hay distorsión del mismo aplicando la ley de la libre competencia. Aprendan a negociar, no resuelvan todo grabando al pueblo, o a veces subsidiando a las empresas, no a los consumidores y grabando el erario nacional. El pueblo ya no aguanta y las arcas del Estado tampoco. Estamos a favor de la empresa privada y de la inversión extranjera. Lo he dicho varias veces, pero también he dicho lo siguiente, que es el Estado salvadoreño a través de su gobierno representativo el que ejerce o debe ejercer la soberanía y fijar las reglas del juego. Deben entender que las empresas se constituyen para ganar dinero, no para hacer obras sociales, y que ganarán lo más que puedan si se les permite. Deben comprender que ningún capital huirá si se les garantiza ganancias razonables y que en este forcejeo económico no es malo el que se aprovecha, sino que tonto el que se deja. Si bien el sistema totalitario fracasó, ya que se eliminó totalmente la iniciativa privada, el neoliberalismo absoluto también fracasó. Y para aquellos optimistas que creen que todavía no ha fracasado del todo, podemos darle algo de razón. No ha fracasado del todo todavía, pero está fracasando ahora a un ritmo galopante en todos los rincones del planeta. Nuestro país continúa poseyendo todas las condiciones de mercado subdesarrollado. Las clases populares aprecian las medidas solidarias del anterior gobierno y del actual, pero se necesita aún más una política real de cambio. Y todavía hay personas que se sienten que hay despilfarro en los subsidios populares. Si no mejoramos las condiciones de vida de nuestros hermanos más desposeídos, que continúan viviendo en nuestro país en cuanto a salud, educación, alimentación, vivienda digna, al menos mientras llegamos a ello, se les subsidien sus necesidades más sentidas, el progreso de nuestro país nunca llegará. Aún con el tan cacareado despilfarro, somos de los países con menor ayuda social en el mundo. Sin ir muy lejos, Costa Rica tiene un presupuesto social per cápita 4 veces mayor que el nuestro. Por otro lado, nuestra diáspora salvadoreña echó raíces en suelo norteamericano y ya vienen futuras generaciones que no estarán tan atados
sentimentalmente a nuestro terruño común como los pioneros. Se necesita esa interrelación fuerte y esa integración permanente para mantenernos unidos. Son nuestros hermanos y además son los héroes que mantienen nuestra economía a flote. En la ayuda social el despilfarro no existe nunca, ya que no hay gasto alguno. Esto se llama inversión social. Por otro lado, el problema de la deficiencia alimenticia crónica ya se encuentra más grave. Incluso hay aparecimiento de zonas de hambre junto a la carencia crónica de medicinas e insumos médicos en los centros de salud. Y en el seguro social no de siempre, sino que peor ahora. Y a ello se agrega la disminución de la calidad de los mismos, aunque no se abaratan los costos, a veces hasta aumentan hasta 10 veces su valor, no importando la salud de los pacientes, aunque luego también se aumenten los gastos médicos y hospitalarios para curar a los enfermos que no se curan con las medicinas adecuadas. Estos gastos médicos y hospitalarios enormes, complementarios, no se tabulan. Esto ahora se encuentra no solo en los hospitales de salud pública, que siempre han tenido presupuestos insuficientes y ha sido un mal endémico y generalizado, sino también en las nuevas políticas del seguro social. Un ente millonario que ahora pretende lograr, o ya lo logró, no lo sé, 38 millones de aumento en las cuotas de empleados y empleadores. Que empiecen por construir una enorme cisterna de agua para evitar parar las hemodiálisis a pacientes delicados de insuficiencia renal. Cuando anda, le suspende el agua. Los pacientes se enferman más y muchos mueren. Pasó eso recientemente en el Seguro Social de hoy. Murieron varios por abandono inexcusable. Y están pensando en gastar decenas de millones de dólares para hacer edificios. Claro, entre más dinero hay más oportunidad. Y la simple cisterna grande no se hace en el médico quirúrgico. Mal por el director del médico quirúrgico y mal por el director del Seguro Social. Merece también mencionarse la vulnerabilidad a los desastres y los problemas de violencia y la delincuencia en todos sus niveles. La lucha frontal contra la delincuencia no puede mantenerse si las fuerzas vivas de la nación no consolidan un frente unido, como están ahora el gobierno contra la delincuencia, el gobierno contra los medios y el gobierno contra las cúpulas empresariales y el gobierno contra la oposición. Mantiene una lucha complicada y difícil que producirá cifras elevadas de muertos para provecho de quienes con ellos sacan raja política, y se nota. Pero el pueblo cuenta muertos y los diarios hablan de masacres. Este aumento de muertos era de esperarse por la lucha frontal contra las pandillas y donde se suman los muertos entre los pandilleros, la fuerza policial y el enfrentamiento entre pandillas y en los penales y la reacción posterior del bando golpeado. El hormiguero está alborotado. Los medios criticaban la pasividad anterior del gobierno último y el actual exigiendo represión. Hoy que lo lograron, critican a la represión por el aumento de muertos. Y sobre todo los periódicos de derecha que fomentan el caos y lo hacen con enormes titulares amarillistas y siempre en papel subsidiado. Por otro lado, el Frente debe cambiar a algunos miembros de su gabinete urgentemente. Claro, si no lo quiere hacer, que no lo haga. Yo no tengo ningún poder, simplemente lo digo, aclarando conceptos. Ya han sido señalados quiénes son y son de todos conocidos. Y la derecha, por favor, debe dejar de estorbar, porque estorba en todo. Definitivamente nuestro país necesita una profundización de los cambios y un entendimiento mutuo, aunque sea parcial. Si continuamos con más de lo mismo, nuestro país perderá el tren del progreso, que está próximo a detenerse en su próxima parada, la última. Los enormes problemas mundiales se complicarán y ahí se verá qué países son viables o no. Esto es cuestión de viabilidad. Como dijo Hamlet, ser o no ser, así de simple, pero resultados complicados. ¿Seremos país o seremos Estado fallido? No podemos equivocarnos de nuevo. Muchas gracias.